Por desgracia, en América Latina tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, el expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. Según relata Arnold Baines, había construido su prestigio esta persona presentándose como una cruzada contra la corrupción, ¿no? En este tiempo, a ver quién de los presidentes también habla lo mismo, ¿no? Es lamentable hoy en este tiempo que muchas personas dicen detener la corrupción cuando, eh, cuando realmente no hay un cambio en el corazón y en la mentalidad del ser humano. Es lamentable que como esta persona, este expresidente de Brasil, Fernando Collor, su lineamiento de él presentaba justamente una cruzada contra la corrupción. ¿Y saben lo que pasó? Se hizo famoso como alcalde de Maceió y gobernador de Alagoas por sus batallas contra los marajáes, ¿no? En Brasil, ¿no? Como llamaba los brasileños a los funcionarios que cobran varios sueldos estatales, ¿no? Y tal era su imagen pública que sustentó su triunfo en las elecciones en el año de 1989. Esta persona fue elegida por sus promesas de luchar supuestamente contra la corrupción en Brasil. En el momento de su renuncia, el 29 de diciembre de 1992, Collor de Mello, ayudado por un tesoro, había derivado para él y su familia unos 350 millones de dólares producto del tráfico de influencia. La pregunta que nos podemos hacer y que el autor se hace es ¿cómo es que alguien que basa una campaña política en la anticorrupción termina robando el dinero de la nación que prometió defender? Es que el poder tiene un efecto embriagador. Y si no se tiene convicciones sólidas, es difícil mantenerse firme cuando se presenta muchas veces la tentación y es amarrado cuando uno le dice no, cuando uno le pone freno, cuando uno tiene que decir muchas veces no a la corrupción. Y ahí cuando uno dice no a la corrupción está la integridad. Pero es una pena que vemos que la mayor parte que accede al poder, sea de izquierda o sea de derecha, es lamentable. Lamentable que hemos visto aquí en el Perú gobiernos que han sido de derecha que han estado metidos en corrupción, gobiernos que han estado metidos en la izquierda que están también metidos en corrupción, y gane quien gane estas elecciones, lamentablemente va a haber una corrupción autócrata, una corrupción muchas veces negativa. Y yo creo que mi pensar es que solamente Dios es el único que puede cambiar el corazón de esas personas y por eso nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Ahora, toda la escritura se tiene que cumplir de la palabra de Dios. La corrupción irá de mal en peor. O sea, antes, hace 20 años atrás, tú veías 2 muertos, tú veías 2 personas que estaban en corrupción. Iba creciendo, ha crecido la maldad del hombre. Y cuando me refiero a un hombre, es la maldad tanto del hombre y tanto de la mujer. Ha crecido totalmente, como dice este título, la extinción justamente de la integridad, la extinción de los valores, se ha perdido totalmente. Y lamentablemente va a continuar esto siendo más corrupción. La persona que gobierne lamentablemente va a tener que lidiar con estas personas, pero el momento que uno es tentado por estas cosas y cuando no tiene esa base sólida como los hijos de Isaacar, ¿no? Como menciona en Crónicas 12:32, personas que tomaron buenas decisiones, como Josué que gobernó y tomó una buena decisión, como lo menciona en la palabra de Dios, y no hay un cambio en el corazón de esta persona, lamentablemente, esta persona va a hacer corrupción.
No piensen que se va a detener la corrupción. Al contrario, se va a duplicar la corrupción. ¿Por qué? Porque no es solamente uno que está en el sistema, son un montón de personas que están metidos. Y la Biblia habla claramente que más el tiempo vaya pasando, los días se van acortando, los días exclusivamente las personas que tienen un corazón malévolo, lamentablemente irán de mal en peor. Y lamentablemente esto de evitar la corrupción, yo creo que una persona personalmente, individualmente, tiene que tomar una decisión y una determinación para poder ser íntegra especialmente para el Señor. Cuando hay un cambio en el corazón de esas personas y hay un reconocimiento de Cristo, un reconocimiento de sus pecados, un reconocimiento de sus faltas, del pecado que ha estado cometiendo, sea hurto, sea robo. Yo creo que si una persona reconoce su falta ante Dios, Dios lo perdona. Pero el trabajo en esa persona que ha sido arrasada con un tsunami en el amor al dinero, tiene que ir despojándose de estas cosas negativas que es el amor al dinero, para que lo derribe esa muralla y pueda vivir como Cristo quiere que viva, ¿no? La fama, el éxito, muchas veces creemos que nos va a llevar a ser grandes personas, pero no es eso. Solamente vivir en Cristo, identificarnos como Cristo quiere que seamos como cristianos. Yo creo que empezaremos a hacer un cambio en nuestras vidas, pero ese cambio tiene que ser sincero. Y vemos aquí que este libro, vemos que lamentablemente ha sucedido varias cosas. Esto sucedió en Brasil y no es muy distinto de la realidad de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, el 21 de mayo de 1993 se produjo la destitución del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, por el delito de malversación de fondos públicos. El 29 de marzo de 1996 le fue otorgado asilo político en Costa Rica al vicepresidente de Ecuador, Alberto Daji, y luego de que el Congreso Nacional lo acusó de corrupción y abuso en el ejercicio de sus funciones el 7 justamente de abril, ¿no? Y no llegando tan lejos, en el 2009 Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fue condenado a 25 años de cárcel por ser el autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo las circunstancias, agravante de alevosía en perjuicio de los estudiantes de la Cantuta y el caso de Barrios Altos. El Banco Mundial identificó, amigos, la corrupción como el obstáculo número uno para mejorar el nivel de vida de más de 1 billón de personas que viven con $1 al día. El 14 de mayo del 2004, una comisión del Senado norteamericano recibió el informe de que el Banco Mundial había perdido desde el año de 1946 unos 100 billones de dólares en préstamos destinados a naciones más pobres, producto de la corrupción. Otros 26 a 130 billones de dólares fueron mal usados por esas naciones. Y mientras tanto, en esas mismas naciones, 16.000 niños mueren de hambre cada 24 horas. Ante la realidad, Dios espera que su iglesia no permanezca callada y tampoco no permanezca con brazos cruzados. No es solamente estudiar, es bueno el estudio, es bueno la teología, pero hay que ponerla en práctica, ayudando a otros a que no anden en corrupción, a que tú puedes ayudar a evitar esta corrupción, no incluso no prometiéndole dinero a alguien a cambio de algo. Eso no es dable. Eso es mentira, eso es
eso es corrupción, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia de Cristo debe empezar a trabajar, primero cambiando por su iglesia y luego ayudando a que otras personas puedan reconocer y cambiar su corazón para que puedan ser transformados por Cristo, por la obra maravillosa del poder de su Espíritu Santo. Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Dios lo puede hacer. Solamente tú tienes que pedir perdón por todos tus pecados y reconocer a Cristo, creer en Cristo como tu único Salvador, que Él te puede rescatar y sacarte de toda la esclavitud del pecado. Finalmente, esta es la realidad de varios gobiernos latinoamericanos cuyos representantes han sido acusados de corrupción en múltiples ocasiones. Lamentablemente, el pueblo de Dios no ha quedado exento de este mal, y hemos visto cómo muchos pastores incluso se han visto involucrados en escándalos incluso de corrupción. Antes se veía estas cosas, ahora se ve abruptamente, tanto la iglesia católica, tanto la iglesia evangélica, se ve, pero Dios viene por un remanente, así que por el hecho, muchas veces hay un dicho que dice, es que si Él lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? No, esa es una mentalidad que no te va a ayudar a ser una buena persona. Uno tiene que tratar de cambiar porque anhela ser como Cristo, santificarse en Cristo. Cristo fue santo. No somos perfectos en esta tierra, pero queremos imitar sus pisadas, queremos imitar su legado de Cristo. Miren, y a pesar que hay muchos pastores que están involucrados en temas de corrupción, imagínate una organización de una comunidad cristiana que dentro de ahí tú manejas todo, tienes todo el poder, tú dices yo ordeno a este porque este me va a salvar y me va a traer más dinero para ser corrupto. Eso no podría ser efectividad. Yo creo que eso no le agrada a Dios, no le agrada a Cristo. Eso tiene que cambiar. Uno lo ve como política por veces la organización, uno lo ve como una ONG la organización, y la iglesia no es una ONG. La iglesia es de aquel que Dios puso a un hombre una misión para poder evangelizar, para poder lograr, y como dice un dicho, por ejemplo, de la iglesia donde mi persona asiste, salvados para servir. Pero hagamos realidad eso, salvados para servir, salvados para que nosotros sirvamos a otras personas para que puedan cambiar sus corazones. Esa es la misión exclusivamente de Cristo, ayudar a que y discipular a que otros puedan ser transformados. Con lo que Cristo hizo en tu vida, puedan ser transformados también otras personas. Siguiendo el libro, el capítulo de esta parte sobre el título mencionado al inicio, la integridad, un valor de extinción, ¿no? Finaliza que a pesar que los pastores en algunas veces están con escándalos también de corrupción, ¿no? Pero a pesar de los tiempos que estamos viviendo, dice el autor, como creyentes debemos recordar que la iglesia se le ha dado el rol de ser sal, de ser luz, y no debe callar ni tampoco puede permanecer pasiva ante realidades como esta. Dios mediante el día de mañana estaremos viendo otro de los títulos, factores contribuyentes a la corrupción administrativa. Espero que le haya servido y espero que puedas tú reconocer tus faltas y acudir a Dios para que Dios y reconocer tus pecados y decirle a Dios, cambia mi corazón, cambia mi vida, y yo creo que lo va a hacer. Es verdad, este domingo estamos en elecciones acá en el Perú y estamos por decisiones. Algunos votarán por el A, algunos votarán por el B, pero esa decisión es mejor que tú lo encomiendes a Dios.
¿sí? Es verdad lo que dicen muchas personas, que el comunismo es una ente eh, que, que viene de una corriente marxista y que no creen muchas veces en Dios y muchas veces no lleva esa corriente. Particularmente el voto va a tener que ser secreto, pero los cristianos muchas veces no podemos ser comunistas ni tampoco podemos estar en el lado de corrupción. ¿Sí? Espero que dejemos en manos de Dios todo este tema y que Dios haga su voluntad y oremos por nuestras autoridades. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias. Bendiciones.